llevando la riqueza de México. Ustedes saben que durante los últimos 3 años las mineras canadienses explotaron mayor cantidad de oro que en 300 años de la colonia española. Hablando de recursos naturales, México es uno de los países más ricos del mundo. Por desgracia, una enorme parte de esos recursos no son aprovechados por los mexicanos. Millones de hectáreas del suelo nacional han sido entregadas a compañías extranjeras, sobre todo empresas mineras. Ellos explotan y expropian los recursos sin el consentimiento de los pobladores originarios. La mayoría de los empleos que ofrecen son exclusivos para trabajadores de sus sindicatos aliados o bien traídos del extranjero. A la mano de obra nacional le pagan sueldos miserables y por si fuera poco han demostrado que no son capaces de garantizar la seguridad de sus trabajadores ni la del medio ambiente. La negligencia de las compañías más grandes del sector minero ha provocado la pérdida de vidas y la destrucción de ecosistemas enteros. En pocas palabras, se llevan la riqueza y a cambio ofrecen contaminación y precariedad. Aparte, ¿sabes qué es lo peor? Todo el daño que provocan tiene el visto bueno de la ley y de los políticos. Y te lo voy a probar. En México, casi nadie lo sabe, pero pocas leyes perjudican tanto al pueblo como la ley minera. Sus artículos justifican una serie de medidas absurdas que las grandes empresas del extranjero han aprovechado para ganar demasiado dinero. Este problema no es nuevo. Desde la época de Porfirio Díaz, México entregó porciones colosales de terreno a empresarios particulares, mexicanos y extranjeros, quienes ahora son los que controlan la tierra. Además, la entrega masiva de concesiones nunca se detuvo. Por ejemplo, en el sexenio de Ernesto Zedillo se entregaron 34 millones de hectáreas de terrenos a compañías mineras. Con Fox, más de 25 millones. Calderón, por su parte, entregó casi 40 millones de hectáreas de terreno a las mineras. Con Peña se entregaron otros 8. Y hoy en día, el derecho a los minerales de más de 100 millones de hectáreas de suelo mexicano les pertenece a empresas privadas. Te estoy hablando de porciones de tierra del tamaño de países enteros. Claro está que la cosa no se detiene con las hectáreas. La ley minera oculta más artículos terribles. Muchísimas de las concesiones que se han dado a la luz de esta ley se acordaron por un plazo legal de 100 años. Sí, no 10, no 15, no 50, 100 años. De igual forma, la ley deja que las mineras hagan lo que quieran con la enorme variedad de riquezas subterráneas. 163 tipos de minerales pueden ser explotados indiscriminadamente. Ahora, claro que todo esto suena terrible, y la verdad es que lo es. Entonces, ¿por qué los políticos y el Poder Judicial de México lo han permitido desde hace tantas décadas? Bueno, es simple. Se debe a que ellos también reciben su rebanada del pastel, la cual no es nada pequeña. Los altos ejecutivos y empresarios del sector minero patrocinan a políticos, jueces e incluso medios de comunicación con tal de salir impunes cuando cometen actos atroces. Donaciones, regalos e incluso sobornos millonarios son entregados por las mineras al poder político. Otros se benefician directamente, ya que participan en ambos sectores, trabajan en la legislación pública mientras se enriquecen de la minería. Quizá el ejemplo más escandaloso y turbio de esto sea el ahora senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Este sujeto es el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros desde hace muchos años. Gracias a esto, ha gozado un enorme poder político y económico. Lo curioso es que Napito, como le dicen, nunca ha trabajado en una mina. El puesto más alto entre los mineros le fue heredado por su padre, sin que haya siquiera picado una sola piedra en su vida. Durante las últimas 2 décadas, este señor ha sido acusado en múltiples ocasiones de cosas horribles. Ha robado decenas de millones de dólares a los trabajadores mineros, y se ha encontrado evidencia de su relación con criminales y políticos corruptos como Javier Duarte. Napito, igual, ha sido señalado como uno de los principales responsables de otras tragedias. La peor de ellas fue la que sucedió en una mina de Coahuila llamada Pasta de Conchos, en la que varios trabajadores mineros perdieron la vida por culpa de una explosión. Por esta y otras acusaciones, Gómez Urrutia se exilió por mucho tiempo a Canadá, donde sus nexos con la élite económica de empresas mineras le ayudaron a que la Interpol no lo buscase y que el gobierno mexicano dejara de perseguirlo, demostrando cómo estas poderosas compañías pueden doblegar incluso a gobiernos. Otra cosa que es importante mencionar es que no solo las mineras de países como Canadá y Estados Unidos son las que arruinan la sociedad. Hay grupos empresariales mexicanos cuyas actividades han traído consecuencias nefastas al país. En el desastre de la mina Pasta de Conchos hubo otro importante grupo señalado como responsable. Se llama Grupo México y su accionista mayoritario es Germán Larrea.
Este sujeto se encuentra dentro de los 5 más ricos de México y su familia es de las más influyentes. Grupo México manejaba buena parte de las operaciones de esa mina y se les acusa de haber sido negligentes, puesto que ya habían dado varios avisos sobre los peligros a los que se enfrentaban si continuaban las operaciones, y siguieron sin dar el mantenimiento necesario. Ignoraron descaradamente estas advertencias y eso desembocó en la acumulación de gases que provocó la explosión y el derrumbe. Otro oscuro y poco conocido caso que involucra a la industria minera y a la élite económica del país es el de la minera Pembont. Ellos operan en Sonora y se enorgullecen de ser la minera número 1 en cuanto a la explotación de plata en México. Lo que no dicen es que gran parte de esa riqueza no favorece a la economía nacional, además de que sus actividades esconden crueles secretos. Pembont es propiedad de distintos accionistas, pero la mayoría de su capital pertenece al grupo de quien también fue uno de los 5 más ricos de México, Alberto Balleres. Este grupo empresarial es demasiado poderoso. Posee cadenas de negocios millonarios como Palacio de Hierro y Seguros GNP, aparte de tener mucha cercanía con los políticos. Ellos han ocupado todo ese poder económico y sus influencias con el gobierno para apropiarse por la fuerza de tierras y explotar sus minerales. Muchas de las comunidades donde operan estaban ocupadas por pueblos originarios a quienes no consultaron antes de comenzar sus actividades de explotación. Incluso el propio Tribunal Agrario de Sonora los ha sentenciado a devolver tierras y riquezas a algunas comunidades que los demandaron. Sin embargo, ellos simplemente pueden ignorar el dictamen legal y continuar como si nada, porque saben que cuentan con la protección de las autoridades. Los activistas que se mueven en su contra dicen que poseen banquetes de abogados enteros para defenderse legalmente. Y escucha esto, al parecer usan al Ejército Nacional como seguridad privada, es decir, son intocables. El gobierno actual dice estar trabajando para que todo esto cambie, pero aunque efectivamente se han modificado algunos aspectos de la ley para proteger recursos estratégicos como el litio, además de no haber dado ni una sola concesión nueva, siguen permitiendo que muchos grupos nacionales y extranjeros continúen impunes luego de haber hecho muchas cosas horribles. Me gustaría saber tú qué opinas. ¿Tenías idea de las consecuencias que la ley minera le trae al pueblo de México? ¿Te parece justo que esos recursos acaben en países como Canadá o Estados Unidos? Déjame aquí abajo tus comentarios. Te pido por favor que compartas este video. Información valiosa como esta es muy escasa en redes sociales y ni se diga en medios de televisión.